Tenemos que dar hoy la bienvenida a esta casa del Canal 8 de televisión, este canal tinerfeño, lagunero, a nuestra alcaldesa, a la alcaldesa de San Cristóbal de la Laguna, a doña Ana María Oramas González Moro. Señora alcaldesa, muy bienvenida a este canal y muy bienvenida a este programa de Directo al Objetivo, se llama así. Vamos a mantener una conversación amplia, bueno, pues sobre su trayectoria profesional y sobre su trayectoria política. Y también vamos a hablar, si a usted le parece bien, acerca de cómo se desenvuelve en este momento el consistorio lagunero. Bueno, usted es lagunera de nacimiento, disfruta, digamos, de la dulce madurez de los primeros 40 y, sin embargo, digo de los pocos primeros 40. 44, para ser Bueno, yo no quería decir tanto. No se preocupe porque... Y sin embargo, sí deja tras de sí una amplia huella, digamos, política y profesional. ¿Ha sentido a sus espaldas, digamos, sobrecargadas, las ha sentido sobrecargadas en estos últimos quinquenios, así en general, o no? No. Yo empecé la carrera con 17 años, acabé la carrera con 21, he trabajado desde los 18 años. Y siempre me he complicado mucho la vida, o sea, siempre he trabajado intensamente y muchas horas. No he tenido el peso del trabajo, he tenido quizás en determinadas épocas el peso de la impotencia y el peso también de defender el honor o la difamación, que a veces pues uno se ve desbordada, ¿no? Pero al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y tengo en este momento pues una serenidad personal, espiritual también muy buena, muy buena. Al final todo sirve para la experiencia de la vida. Eso es importante. Aunque en el transcurso de esta conversación hablemos de esos episodios, a ustedes la difamación, la calumnia, la mentira, que las ha soportado no una vez, sino en reiteradas ocasiones, aunque le hayan molestado en esos momentos, usted nunca... digamos, se ha quebrado por eso, nunca ha respondido de un modo directo a los difamadores, a esos agentes, a esos Doberman, a esos agentes, digamos, de la mentira, ¿no? Le quiero decir una cosa, la losa no ha sido por mí, porque creo que cuando uno está en un cargo público, en un cargo político, bueno, pues hay ciertas cuestiones que uno tiene que aguantar y que superar, ¿no? Pero sí, en determinado momento es el dolor de la familia, sobre todo de unos padres o de una abuela o de un marido. En mi caso, mi hija es pequeña y no vivió los episodios y las acusaciones que hicieron sobre su madre, pero también en el que pudiera afectar a la imagen de una ciudad y a la imagen institucional de la figura del alcalde. Esas sí son, sobre todo cuando tienen repercusión a nivel nacional, de medios nacionales, pues son irrecuperables en algunos casos. Yo digo siempre que en los sitios pequeños nos conocemos y que uno tiene al final el tiempo para demostrar la verdad, pero determinadas imágenes en televisiones nacionales o medios nacionales, eso es irrecuperable, que 13 millones de españoles o 12 millones de españoles o 5 millones de españoles pues haya pensado que San Cristóbal de la Laguna tenía una alcaldesa que era secuestradora o corrupta, una serie de cuestiones. Pues hombre, no como anioramas, no a nivel personal, porque yo tenía la conciencia absolutamente tranquila, sino como alcaldesa de una ciudad y que el nombre de la ciudad nada más que saltara a nivel nacional. Como un tema como eso duele, sí se pone una losa muy fuerte, y porque además sabes que cuando todo se aclare no va a ser titular, no va a ser noticia, y eso es de las experiencias que uno le da a la vida, ¿no? Pero hasta de eso se aprende, don Ricardo. Sí, claro que sí. Uno al final acaba curtiéndose. Vamos con ese muy joven, es directora de la Sociedad de Garantía Recíproca de Sogarte. En ese trabajo, una vez ya licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, en ese trabajo usted, pues, bueno, ¿qué percepción pudo usted obtener del mundo empresarial nuestro, del mundo empresarial isleño? ¿Cómo es la generalidad del empresario tinerfeño? ¿Sigue abocado a esos negocios rápidos sin pensar mucho en el plazo medio, en el largo plazo? Ese no es el empresariado tinerfeño, el que usted está definiendo últimamente. Yo tuve la oportunidad profesional de al acabar la carrera, el profesor Moreno Becerra, que usted lo conoció, un gran amigo mío que falleció además en Venezuela, precisamente.
y que, bueno, espero que los próximos meses pues tenga una calle en La Laguna, porque fue además un expediente precioso, solicitud de sus propios alumnos. Pues me dio la oportunidad, porque le habían preguntado, le habían hecho la consulta desde la COE de Tenerife, de buscar una persona para montar y empezar la Sociedad de Garantías Recíprocas de Tenerife, y fue mi primer trabajo profesional con 21 años, en una sociedad que se montó por las cámaras de comercio, la Confederación de Empresarios, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, para asesorar a las pequeñas y medianas empresas de Tenerife y para gestionarles créditos más baratos, conseguir subvención para esos créditos y toda esa burocracia que quizás los pequeños y medianos empresarios, en una época donde hay que recordar que los créditos eran al 20, al 18%, que ahora nos parece un disparate. Mentira, sí. Parece mentira, pero en aquella época los créditos costaban un 18%, fueran para inversión o para circulante de cualquier empresa. Pues tuve la oportunidad, por un lado, de ver que, porque siempre la COE, la Junta Directiva, representa a todos los sectores, pero están empresas importantes. Sin embargo, fue un proyecto que nació para las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de Tenerife, son la base de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, los talleres, los comerciantes, los agricultores, todo ese marco, ¿no? Y bueno, pues montamos, por un lado, la posibilidad del despegue económico en aquel momento, estamos hablando, pues del año, pues usted piense, 76, 80 y pico, ¿no? Una situación económica importante, donde quizás el turismo había pegado un bajón y donde iban, pues por ejemplo, todo el sector del metal, de FEMETE, de talleres, hacia la legalización. Todo empezaba el comercio especializado, empezaba también las pequeñas industrias y bueno, con el apoyo también de Caja Canarias, que todo hay que decirlo, que hizo unas líneas de crédito por primera vez en Canarias y en Tenerife en concreto para inversiones con los 2 primeros años de carencia, que no se tenían que devolver los créditos, pues hicimos una labor muy interesante. Sobre todo me di cuenta que en Canarias los empresarios eran hombres hechos a sí mismos, imaginativos, sin capital detrás, sin una empresa familiar heredada, sobre todo en aquella época, sin formación, pero con una gran capacidad de querer aprender, formarse, informarse y con una responsabilidad en la creación de puestos de trabajo muy interesante, ¿no? Digamos, resumiendo, talento natural y mucho esfuerzo, mucho sentido del trabajo. Sí, esa imagen que tenemos en este canal que es tan sensible del canario trabajador, impulsor, innovador, que ha ido a Venezuela, que ha vuelto y que parte de cero con su trabajo y con una cosa muy importante que es curioso, ¿no? El tema del el empresario que da su palabra, el empresario de confianza, el que al final, en situación incluso de problemas, en aquella época todavía, don Ricardo, un banco era capaz, un empresario que lleva 20 años trabajando, y pasar un bache, resolverle el problema, cosa que hoy ya, ahí está la frialdad, las directrices de la banca central y es muy difícil. Sí, entonces había más humanidad, digamos, en los sí, bancos. Por ejemplo, era una cosa curiosa, para gestionar un crédito, uno de los informes que se pedían eran a otros empresarios y a proveedores. Hoy eso es inimaginable, ¿no? Completamente inimaginable. Sí. Entonces, digamos que el empresariado tinerfeño, bueno, siempre salvada cuando hablamos de empresariado tinerfeño, siempre es salvada la excepción de palmeros y gomeros que tienen acreditado, digamos, su currículum, su esfuerzo. El empresariado tinerfeño, cuando a veces se nos dice que el empresario gran canario es más arriesgado, más... Ese es el peligroso. Ese es el peligroso. Yo en esa etapa que pude pues, haber analizado, porque analizaba las empresas, la viabilidad de las mismas, pues pude haber analizado en mis 6 años de actividad profesional, pues a lo mejor 1000 pequeñas empresas de Tenerife. No era ninguna empresa especulativa. No había empresarios de peloteo de letras, como era el RAI, se consultaba el famoso RAI, que eran las letras de vuelta, y bueno, era otro tipo de negocio con una solidez, ¿no? Y una cosa muy curiosa, ¿no? En aquella época, porque además era necesario, pero no había problemas, los empresarios avalaban con su patrimonio personal, con sus viviendas, con sus casas, sus esposas firmaban cuando había que hacer una operación, porque había un sentido de que estaban haciendo algo serio, no especulativo, que no ponía en riesgo su patrimonio. Eso en Las Palmas en aquel momento era impensable, lo sé, porque además en su momento se montó la Sociedad de Garantías Recíprocas en Gran Canaria y hubo muchos problemas.
Hubo problema. Y bueno, usted estuvo ya antes de pasada se ha dicho, pero estuvo en ese Consejo de Administración de Caja Canarias. Y Caja Canarias, por cierto, en esa época que usted está en el Consejo de Administración y después posteriormente, porque aunque no sea miembro del Consejo, sí que sigue la labor de Caja Canarias. Caja Canarias ha apoyado realmente este, digamos, impulso empresarial de Tenerife o solo apoya a los de siempre. Pues mire, yo no he seguido, le quiero reconocer, lo que es el mundo financiero de Caja Canarias de los últimos 8 años. Yo entré en un momento muy complicado en el cual pues había una relación entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. En el Consejo de Administración, en la Comisión Ejecutiva muy complicada, el Partido Socialista había ganado las elecciones, don Diego Vega, pero parecía en un momento dado que era importante que hubiera unas personas de Coalición Canaria, en aquel momento ATI, en el Consejo de Caja Canarias y en la Comisión Ejecutiva. Se llega a un acuerdo y entra don Julián Sáenz y yo al Consejo de Administración y yo a la Comisión Ejecutiva. Era la primera mujer también que haya estado nunca en el Consejo de Administración de Caja Canarias. Yo le puedo decir que en aquella época no hubo temas empresariales, grandes operaciones empresariales en el Consejo ni en la Comisión Ejecutiva. Empezaban los empresarios de Tenerife a el tema del sur, esto hay que decirlo, pero fundamentalmente empresarios que muchos de ellos habían participado en el tema turístico del Puerto de la Cruz, familias turísticas que todavía no habían empezado a lo que era vender su participación en el sector turístico. Pero no hubieron grandes operaciones en la época que yo estuve, todavía eso no estaba. Bien, usted es miembro fundador de la agrupación tinerfeña de independientes, de ATI, y hace como unos 20 años, digamos, bueno, es elegida en las urnas concejal de Santa Cruz de Tenerife. Por accidente, totalmente. Bien, a eso es lo que iba a decir. Usted hay que pensar que su embarque fue a requerimiento de don Manuel Hermoso, si no me equivoco. El que usted se lance a la política. No. ¿En aquel momento sabía dónde se metía usted o no? No, es que yo no me pensaba meter en política. A ver, aclara eso. Quiero decirle que aunque iba en la lista con Manuel Hermoso, no me embarcó Manuel Hermoso, me embarcó Miguel Cerolo. Esto hay que decirlo, y Marisa Zamora. Porque, bueno, yo tenía 21 años, acababa de acabar la carrera, estaba empezando mi vida profesional y me pidieron que yo era muy amiga de Miguel Cerolo desde los 5 años, habíamos estado en las juventudes de UCD y Marisa Zamora también. Y me piden que vaya a la lista del Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo les dije que no, que yo quería dedicarme a la vida profesional. Me dijeron que no había problema porque iba a la número 17. Que yo no iba a salir, pero vamos, ni de broma. O sea, que como decimos, iban a sacar 14. Sacamos 21. O sea, usted imagínese, o sea, yo iba a la 17, la sorpresa del 21. ¿Se llevó una sorpresa? ¿Cómo? O sea, es decir, a mí me garantizaron que no salía. Que no salía, que íbamos a sacar, eran 27 concejales, pues que a ti en Santa Cruz pues iba a sacar 14, 13, que yo iba a la 17 y que no había ninguna posibilidad y que quedaba muy bien que una economista joven, mujer, pues estuviera de relleno en la lista, ¿no? Para reforzar también. Bueno, y bajo esas condiciones fui en la lista, don Ricardo. Y yo no conocía a Manolo Hermoso tampoco, la conocía muy poco, pero ¿no? sí le dio la bendición laica don Manolo Hermoso para que usted sí, y Alan Martín y Luis Suárez, porque ellos sí me conocían claro. del tema profesional, precisamente, pero bueno, como digo, sacamos 21 concejales de 27. Sí, y entonces me encontré de concejal, lo único que yo no dejé en la vida profesional, estaba dedicada al ayuntamiento a tiempo parcial, como usted ve, además le hice un favor a don Manuel Hermoso, porque 17 concejales intentando mandar y gobernar en un ayuntamiento, imagínese, a tiempo parcial no hay trabajo para tanta gente, ¿no? Y bueno, tuve la experiencia de llevar el tema del carnaval y la parte quizás que menos ha sabido del área económica, de masa, del área de Hacienda con Luis Suárez, los consejos de administración todos, donde tenía el ayuntamiento, viviendas municipales, y fue una época muy interesante, ¿no? En ese paso consultó a una figura de la cual volveré a plantearle otra cuestión, a una figura que se llamaba don Lorenzo Ramos. ¿Le hizo alguna consulta para meterse en política o no? Bueno, no, porque en el momento... Ya no como concejal, sino ese paso de fundadora de ATI, de embarcarse en ATI. Ah, no, le puedo decir que eso sí, porque además mi tío Leoncio en aquel momento, usted no sé si recordará, justo en las elecciones en su momento, la decisión de presentarse al Parlamento no, que fue un error en aquellas primeras elecciones, se decide constituir ATI, nos presentamos a los principales ayuntamientos de Tenerife y al Cabildo de Tenerife.
Hubo una reunión en casa de mi tío Leoncio, donde estaba José Miguel Galván, porque la recuerdo yo, porque hice casi de secretaria convocando a la gente, estaba Isidoro, estaba muchísima gente, y en un momento dado se decide no presentarse al Parlamento. Aquello fue un error en aquellas primeras elecciones. Y bueno, mi tío estuvo detrás, él, como sabe, era muy amigo de Rafael Clavijo, de José Miguel Galván Bello, de mucha gente que estaba de Francisco Celay también, de muchísimos de ellos, y bueno, lo que pasa que en ese periodo, después ya cuando avanzó el proyecto, fue inmediatamente la muerte de él. Sí, me va a permitir que haga un breve paréntesis con la figura de don Leoncio Eramas Tolosa y que me atreva, como un aprendiz de periodista, con esa modestia, a reivindicar su figura, gran figura de la transición democrática, alcalde capitalino, primer alcalde capitalino sensible a los barrios, de verdad, y además una persona que no sé si, de luego dialogante, en un momento clave en que el diálogo salvó muchas cuestiones, en la isla, en Canarias, en España, porque él tenía acceso, bueno, pues por su pertenencia al Consejo Privado de don Juan y por otras circunstancias, el rango de don Leoncio Eramas era un rango nacional, aunque a veces aquí lo ignorásemos. ¿Se le ha hecho realmente justicia a esa memoria de ese, yo me atrevería a llamarlo prócer? Yo creo que no. Yo creo que mi tío Leoncio, independiente de su bondad, de su inteligencia, de su formación, fue una persona clave en el proceso de transición en Tenerife, concretamente. Él tuvo la ventaja de, aparte de su formación, de su lealtad a la corona, a don Juan de Borbón, don Juan, que se sepa de las pocas visitas que se hizo a España, pues la primera, el año 68 estuvo en casa de mi abuelo y con mi tío, pero en esa visita que estuvo el año 68 no estuvo para mi familia, sino para tener una reunión con todo el mundo republicano y de la oposición, en aquella foto que hay de la primera comida en casa de mi tío, que después se repitió el año 73, el año 76, pues estaba desde Alonso Fernández del Castillo, Alberto de Armas, Eliseo Izquierdo, muchísima gente de todos los partidos y del amplio espectro que había en aquel momento político en la isla de Tenerife. Yo creo que Leoncio, que fue amigo de Antonio Carballo, que fue como un hermano para Alberto de Armas, que era amigo, como digo, de tanta y tanta gente, de Pedro González, me acuerdo de la foto, de muchísima gente. Quizás el problema que ha habido es que él quizás fue más avanzado que la gente de centro, de derecha en aquel momento. Y bueno, no puede ser erigido como líder o como figura histórica de la izquierda. O sea que al final ese papel de moderador, de poder hacer que don Juan de Borbón escuchara a republicanos, a socialistas, a comunistas, el año 68, y que esa misma comida se repitiera pues justo después de la muerte de Franco y de la toma del poder, pues bueno, ahí está. Y bueno, quizás su papel también como alcalde de Santa Cruz. El año hay que pensar que era alcalde de Santa Cruz en el momento de la muerte de Franco, fue el primer alcalde que no fue jefe del movimiento, porque él era monárquico. En la época que Rafael Clavijo era presidente del Cabildo y Modesto Fraile era gobernador civil, que hicieron tanto por Tenerife, ese triunvirato en aquel momento, y donde él, pues su discurso de investidura como alcalde habla por primera vez de los barrios, diseña un plan de barrios ambicioso, muy ambicioso, y que después, bueno, pues siempre te pasa lo mismo. Los alcaldes que inauguran son los que quizás apuntan el tanto político de lo que diseñaron otras, pero eso es ley de vida. Y bueno, el siguiente alcalde después de Leoncio, pues quizás la idea de Leoncio fue la que Manuel Hermoso pudo tener la enorme satisfacción de ejecutar y de ver terminada, pero fue ideada en primer momento por mi tío. Tuvo una muerte prematura a los 60 años y bueno, pero... Y muchos de sus amigos y de la gente que vivió aquella época han muerto, desgraciadamente, porque además todos jóvenes, todo hay que decirlo, en esa famosa foto en casa de mi abuela, pues muchísima gente ha muerto ya, ¿no?
pero es una figura importantísima, yo creo, en la época transición, ¿no? Es muy importante, incluso también después, cuando todavía se duda de si va a cuajar la democracia o no, en el papel que mantuvo para los contactos, estoy hablando en el mismo umbral de la transición, los contactos que hubo con la izquierda, con todo tipo de fuerzas políticas y económicas, y que él, como, aparte de monárquico, profundo liberal, por formación, por espíritu, por tal, pues sí, fue, o sea, todo el mundo, todas las fuerzas políticas le tenían gran respeto. No solo respeto, sino confianza. Es decir, cuando muchas veces las fuerzas políticas de algunos determinados signos entre sí no se fiaban unas de otras, en cambio en don Leoncio Lamas todo el mundo se confiaba, ¿no? Bien, ¿qué aprendió usted de don Leoncio? Me he dado cuenta ahora de muchas cosas de él. Quizás en aquel momento no supe valorar. Por ejemplo, mi tío era una persona que escuchaba. Que eso a lo largo del tiempo, una persona como yo, que tiene un carácter tan impulsivo, que siempre... ¿Es verdad que usted tiene carácter impulsivo? Sí, ¿no? tengo mucho genio. Quizás antes lo tenía más. Soy una persona muy exigente, muy perfeccionista, con mucho carácter. Ahora ya uno va evolucionando, ¿no? ¿Se está amansando? Me estoy amansando porque creo que la gente, y sobre todo en un puesto como estoy actualmente, parte de mi trabajo es escuchar. Escuchar y después pensar lo que la gente te escuche, no decir siempre lo que uno piensa, ¿no? Y también he descubierto que, bueno, uno tiene que dar la opinión cuando se le pide, pero cuando no se le pide y no es agradable no hay que darla, por ejemplo. Y que todas las personas, podríamos decir, de todas las personas tienes algo que aprender, ¿no? Y que sobre todo en un sitio pequeño no hay enemigos definitivos ni amigos eternos, don Ricardo. Bien. Y que hay que distinguir lo que son los amigos de la familia de lo que son compañeros o de lo que son conocidos. Claro. Y eso yo creo que Leoncio lo tenía muy claro. Y yo siempre me acuerdo de una frase de él que yo ahora la aplico mucho y decía, yo hay gente comunista o socialista que para mí es un placer que coma en mi casa. Y hay gente de mi ideología que nunca invitaría a mi casa. Que una cosa son compañeros de proyectos, de empresa, de negocio, y otros son los amigos o la familia, ¿no? Bien. Y el respeto a la discrepancia. Por supuesto, gran maestro de Quizás eso sea muy interesante en Leoncio, ¿no? Sin duda. Bien, usted había también, en una etapa inicial, pues había sido asesora del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, pasa al Parlamento y no solo es diputada autonómica, sino que también pues, forma parte de la mesa de la Cámara y de la Diputación Permanente. Eso fue posterior al gobierno. Sí, no, pues, por supuesto. Yo entré primero en el gobierno. Sí, antes en el gobierno había sido usted consejera de Administración Pública, viceconsejera, en el primer gobierno nacional, en donde está Manuel Hermoso con el Jerónimo Saavedra. Sí. El primer pacto con el Partido Socialista dentro de viceconsejera de Administración Pública. ¿Qué experiencia acumula en esa viceconsejería? Bueno, pues quizás fue el momento más interesante, yo diría, quitando la parte municipal y con una responsabilidad que fue muy interesante porque Manuel Hermoso estaba de consejero de la presidencia y vicepresidente, presidía el gobierno Jerónimo Saavedra en la primera parte, en los 2 primeros años, y tuve la responsabilidad de negociar y ser responsable de la negociación de las primeras transferencias del gobierno a los cabildos. Fui responsable absoluta porque Manuel Hermoso en aquel momento era vicepresidente y hizo la delegación, tanto Jerónimo como él en mí, se hizo el pacto primero en el Parlamento entre Coalición Canaria y la JIC en aquel momento y el Partido Socialista. Eso hizo ya sentarse al gobierno con la delegación que encabezaba yo y de la que era responsable con los 7 cabildos y se firmaron los decretos de las primeras transferencias en materia de carretera, en materia de servicios sociales, en muchísima materia en agricultura. Y también pues, se hizo el primer plan de saneamiento de los ayuntamientos canarios y el primer fondo de cooperación municipal, el único en España, que después fue pionero, que resolvió la demanda histórica de los municipios canarios y se creó un fondo de 20.000 millones de pesetas por primera vez que se pasaron a los ayuntamientos.
Eso fue una negociación que también llevé en aquel momento y que me hizo conocer la realidad de lo que es la administración pública canaria, la realidad desde el punto de vista del gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos, y que, bueno, pues que dio una riqueza muy interesante. Sí, sin embargo, pasados los años, todavía, digamos, no hay clarificación exacta de las funciones, de las competencias entre las distintas administraciones. Aún en la administración llamada autonómica, yo diría que impropiamente, porque la administración autonómica también son los cabildos, la administración autonómica también son los ayuntamientos, pero bueno, el gobierno, para entendernos, las consejerías del gobierno por un lado, los cabildos por otro, los ayuntamientos por otro, el gobierno del Estado por otro. Hay determinadas funciones que parece que están, y determinadas competencias que parece que están duplicadas y otras que no las atiende nadie. Todavía hay falta, o sea, a veces se habla de reorganización, yo diría que de meterle mano a la organización de las distintas administraciones, ¿no? Le puedo decir que en aquel momento se hizo un documento con una fuerza política increíble, porque fue apoyado por el 100% de los diputados del Parlamento y fue un mandato al gobierno. Al ser apoyado por todas las fuerzas políticas del Parlamento, fue apoyado por todos los alcaldes y por todos los presidentes de cabildo. Y aquella primera fase hubieron dos documentos, uno de transferencia a los cabildos, que se cumplió, pero que después de ese documento y ese proceso de transferencia que se hizo pues hace aproximadamente 10 años, que estaba yo responsable, no se siguió avanzando. Aquel gobierno fue muy fuerte, estaba el PSOE y las ICE en aquel momento, y se pudo imponer al gobierno el criterio y se pudo imponer a los cabildos el criterio, lo que no se siguió avanzando. Y con respecto a los ayuntamientos, aparte del tema de financiación, se hizo un documento en el cual, después de esa transferencia a los cabildos, se comprometían los cabildos y el gobierno a las delegaciones a los ayuntamientos. Eso se ha paralizado desde hace 10 años y no se ha ejecutado prácticamente en nada. Entre otras cosas, porque aparte del tema político, del que lo tiene no lo quiere soltar, y los cabildos son reivindicativos con la comunidad autónoma, pero después son poco generosos con los ayuntamientos. Pero no hay que olvidar una cosa, un ayuntamiento no quiere la competencia, porque un ayuntamiento tiene todas las competencias. Un ayuntamiento lo que quiere... administración. Sí, o sea, es decir, el ayuntamiento no será competente en determinada materia, pero al final el problema lo tiene. Claro. Lo que quieren los ayuntamientos son la competencia con los fondos, con el dinero. Evidente. O sea, es decir, yo puedo no ser el competente en materia de vivienda, que sí lo somos, en el caso del Ayuntamiento de La Laguna tenemos una empresa municipal de vivienda, pero al final el señor que no tiene vivienda te viene a tu puerta. El problema del paro no es un problema municipal, pero al final el señor que está en paro, que no tiene una contribución, que tienes que ayudar socialmente, te viene a la puerta del ayuntamiento. Y por ejemplo, en materia social está claro, clarísimo, que debe ser una competencia exclusivamente municipal. Pero que entonces todos los fondos que van realmente a resolver los problemas sociales deben de estar en los ayuntamientos. ¿Y eso entonces, bueno, eso en este momento, la FECAN se lo ha puesto como el objetivo de nuestra legislatura. Los cabildos están planteando otra vez una renegociación con el ayuntamiento, pero creo que tiene que ser la legislatura de la definición de las competencias, de nuevas competencias a los ayuntamientos, pero con una ley de financiación adecuada. Vamos a ver si eso definitivamente sale adelante, porque evidentemente ese enmarañamiento... Está muy claro. Sí, pero... Y las ESO están de acuerdo. Lo que no se está de acuerdo es con, como dice el canario, con las perras. Con las perras, sí. Con las perras, don Ricardo. Con lo cual no se está de acuerdo en lo fundamental, porque si se tienen competencias y no se tienen los fondos para ejecutarlas, pues teóricamente puede ser muy bonitas, pero en la práctica no llevamos a ningún sitio. En el fondo, estamos reproduciendo esa mentalidad centralista que tanto habíamos criticado cuando teníamos una estructura de un Estado centralista y de una administración centralista. Efectivamente. Usted lo ha entendido lo que le he dicho, es decir, el Gobierno de Canarias reclama competencias a Madrid, pero le cuesta soltar competencias para los cabildos. Los cabildos reclaman a la comunidad autónoma, pero son reacios a soltárselo a los ayuntamientos. Entonces, bueno, hay una teoría, que todo lo que pueda hacer la administración más cercana al ciudadano y al territorio y todo lo que pueda ser ejercido debe hacer, porque mejora la cercanía, mejora la eficiencia y mejora el conocimiento de la realidad. Sin duda, y eso sería autonomía. Entonces, eso es la autonomía, o debería ser la autonomía, en el caso de Canarias. Bien, igualmente durante 8 años
es diputada del Parlamento autonómico y, repito, ya comentaba antes, secretaria primera de la Mesa de la Cámara y de la Diputación Permanente. ¿Estuvo usted cómoda en Teobaldo Power? ¿Qué labores recuerda usted con satisfacción y en qué otras cató alguna frustración ya? Pues mire, tuve la enorme satisfacción, por un lado, el presidente y el vicepresidente pues no eran de Tenerife, y tuve la responsabilidad de dirigir un poco lo que es la estructura interna del Parlamento, porque era el único miembro de la mesa que estaba todos los días a las 8 de la mañana, que veía las iniciativas, era el enlace con el gobierno, responsable diariamente de hablar con el gobierno de todas las iniciativas parlamentarias que había. Y sobre todo tuve la enorme satisfacción de presidir la Comisión de Industria del Parlamento de Canarias en un momento que se debatieron pues el tema del REA, tuvimos la idea de visitar, por ejemplo, CEPSA, de ir a conocer el puerto de Las Palmas, in situ, de la central de Unelco de Granadilla, de debatir proyectos de ley muy importantes en esa época y sobre todo descubrir lo que es el mundo parlamentario, que sobre todo ahora cuando he tenido en determinada época una falta de respeto y de crispación política, pues me costó después de haber venido a un Parlamento de Canarias, donde uno puede tener una oposición muy dura, donde puedes tener unas discrepancias muy importantes, pero que hay un respeto increíble y donde hay una serie de diputados, le puedo decir mi experiencia de Emilio Fresco, de Augusto Brito, de Juan Carlos Alemán, de Jerónimo Saavedra, de haber conocido a parlamentarios canarios, bueno, a Pedro Lescano, Antonio González Vieites, gente que bueno, yo a Toni González Vieites o a Pedro, que después fui a su entierro, que murió hace pues un año, ¿no? Personas realmente increíbles, Augusto Brito o Paco Celay, ¿no? Qué labor hicieron por Canarias, ¿no? Por muchísimos temas, todo el tema europeo, José Miguel González y Augusto y Paco Celay, cómo trabajaron, ¿no? Y entonces tú te podías no pelear, discrepar muy fuerte en un pleno del Parlamento, en una comisión de industria, con posiciones políticas muy serias, pero cuando el tema era importante para Canarias, tú tenías una persona como Augusto Brito, como Roberto Celay, como José Miguel González, como Antonio González Vieites, que eran capaces de aprobar conjuntamente y defender. Y que por mucho que se pelearan, cuando acabamos allí, eran capaces de irte a tomar un vaso de vino, tomarte un cortado y saber y tener una relación personal cordial. Yo creo que eso ha sido muy bueno para Canarias en determinada época. Ese consenso en los temas europeos, en los temas de la defensa de los intereses de Canarias, porque había gente muy preparada. Se acusaba mucho de que eran un rollo, que eran muy técnicos. Sí, pues yo me acuerdo que me decían, pues Augusto es un ladrillo, José Miguel González no hay quien lo entienda, pero hay que ver trabajar a Augusto Brito y a José Miguel González, ¿no? Sí. Eso es lo que quiero decir, esa experiencia del Parlamento. También la desilusión de algunos personajes que tú conoces cuando estás y ves la mediocridad. Y yo creo que en esa etapa parlamentaria, bueno, tengo que reconocer, por ejemplo, a Teresa Morales, la diputada del PSOE de Gran Canaria. Éramos muy pocas mujeres y cuando yo estaba allí siempre lo pensaba, don Ricardo, me miraba a 60 diputados y decía, ¿cómo es posible que de 60 diputados seamos 5 mujeres? 5 mujeres, y no lo digo por mí, con experiencia política de 20 años en sus organizaciones políticas, con carreras profesionales intensísima y que no teníamos mérito de estar allí, porque con el currículum que teníamos detrás podíamos estar allí en cualquier sitio. Cualquier parte. Lo que quiero decir es, cuando yo miraba y veía 60, decía que hay 10 diputados hombres brillantes, hay 40 normales, como somos los ciudadanos, y después hay 20 mediocres y malos. Digo, ¿por qué nada más hay 5 mujeres? Y eso se ve mucho cuando estás ahí arriba, ¿no? Y hay que ver cómo trabajaban las mujeres en aquel momento en la etapa parlamentaria. Y además usted comentaba antes, por ejemplo, en los asuntos europeos, Paco Celay, ¿no? Pues era un gran estudioso de los temas europeos. Es decir, y todo el grupo... José Miguel González de consejero. Y tener a Paco Celay y a Augusto Brito, de portavoces, en un caso de la oposición y otro del gobierno, aquello era un lujo para el Parlamento de Canarias. Tuvimos mucha suerte tener 10 años a José Miguel González, responsable de Hacienda y Economía,
y a Augusto y a Paco Celay de responsables políticos en lo que era la iniciativa parlamentaria, ¿no? Sí, en 1999 ATI, Coalición Canaria, tira de usted y ¿qué pasa? Le impone disciplinadamente para mantener el gobierno de la Laguna ir a la plancha, usted accede, es una invitación forzada, es un momento en que doña Ana María Oramas ve que después de ese paso, o en ese paso del Parlamento y haciendo ese trabajo, ir a una alcaldía en principio conflictiva, como era de La Laguna, era un descenso en su carrera política. ¿Cómo vive usted esos momentos en que decide? Aquello fue digámoslo de una vez, o lo preguntaré de una vez, aquello fue una aceptación disciplinada de doña Ana María Oramas. Corríjame. Mire, hay gente que está en política para proyectos personales y hay gente que está en política porque cree en un proyecto político. Yo he tenido la oportunidad, quizás que no ha tenido poca gente, de estar 20 años donde he querido, haciendo lo que quería, y cuando decía me voy de aquí, aceptándoseme que iba, y cuando me decía ¿dónde quieres estar? Pues estar. Hace 8 años prácticamente estaba decidido que yo fuera con Ricardo Melchor de número 2 al Cabildo. Y en un momento dado, bueno, pues hay una situación en La Laguna, me llama en aquel momento Paulino Rivero, pues le puedo decir a las 5 de la tarde, me dice acabo de reunirme con Elfide Alonso y con Manolo Martí Luis y con el partido en La Laguna y necesitamos, y todos están de acuerdo, de que vengas y que encabeces la lista La Laguna. Y me dijo, tienes 1 hora para hablar con tu familia y tomar la decisión, porque esta tarde hemos hecho una asamblea de afiliados y creemos que la salida puede ser que vengas de alcaldesa a La Laguna. Pues así, o sea, decir, yo no me planteo qué me interesa a mí. Yo sabía que en aquel momento Coalición Canaria necesitaba una renovación en La Laguna y que era difícil buscar una persona que no rompiera el proyecto en La Laguna, porque había un enfrentamiento personal de 2 sectores en el partido, no lo voy a ocultar. Y lo único que hice fue llamar a mi marido, sencillamente. Mi hija tenía en aquella época 3 años. Y lo que no puede uno es decir, yo he estado 20 años, he tenido la oportunidad de tener una carrera política muy interesante y ahora me apetece, no apetece, me viene mal o no me viene mal. Además, ser alcalde del sitio donde has nacido, pues es un reto personal muy interesante, apasionante. Quizás sea la política, la verdadera política, don Ricardo, en todos los niveles, la política real, ¿no? Cuando uno ha estado en el Parlamento, el paro es un dato y una política de promoción. Cuando estás en un ayuntamiento, el paro tiene un rostro concreto que está por fuera del despacho que está sentado al lado tuyo. Y bueno, tuve la oportunidad, y quiero decir, porque nunca mi partido ni la gente de La Laguna sabrá valorar el gesto que dio en aquel momento José Miguel González. Porque ¿usted pidió que José Miguel González le acompañase? ¿O fue José Miguel González? Yo jamás a José Miguel González, se lo digo sinceramente. Yo a José Miguel González lo conocí hacía 25 años. Mi primer trabajo con 18 años fue con José Miguel González en el Ministerio de Agricultura. Yo jamás me hubiera atrevido a pedirle a José Miguel González que viniera de número 2 en la lista de La Laguna. Se lo digo sinceramente. ¿Fue él el que se brindó? Él y la gente del partido lo hablaron y me lo informaron. Me emocionó profundamente. O sea, todavía eso te llega porque dices tú, un señor que ha sido consejero de Hacienda 10 años, que está de portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, que es una persona con ese carácter, que vaya de número 2 en la lista a La Laguna. Bueno, pues fue un tema, por un lado, de apuesta de Coalición Canaria por la lista en La Laguna en un momento crítico, y segundo, una demostración de su afecto hacia mí, de 20 años de trabajo, y porque además venían no para irse, como dijeron desde el primer momento, sino para resolver un tema como era el plan general, que era lo que había roto el partido, lo que había crispado la política de La Laguna, sencillamente a sacarlo y ponerlo. Y lo que había hecho que en los sondeos se viese que Coalición Canaria perdía las elecciones. Perdía las elecciones. Y bueno, pues decíamos, pues Ani Oramas y José Miguel González
van de primero y número 2 a la laguna, a pesar de esas encuestas, a pesar de esas cosas. Y venía también por otra cosa muy importante, porque en aquel momento diseñamos el plan La Cuesta Taco, entre José Miguel González, Adán Martín y yo, y teníamos que, era una promesa política en aquel momento, y teníamos que darle realidad. José Miguel estuvo los 4 años, sacó el plan general, montó la nueva gerencia de urbanismo, montó el plan La Cuesta Taco, se formalizó la financiación de ese plan Cuesta Taco, que es distinto del Urban, y bueno, pues hace 6 meses me dijo, he cumplido mi compromiso, he sido feliz en la laguna, he sufrido muchísimo, pero yo ahora quiero volver, no me necesita, me dijo, no me necesita la laguna. Ya no me necesita. Ya no me necesita, ya no me necesita la laguna y bueno, pues él tiene una esposa, sus hijos están fuera y quería tener una vida política mucho más tranquila que la que da la vida municipal. Más tranquila. Nunca le podré pagar yo a José Miguel González lo que tuvo que aguantar, lo que trabajó y lo que le dedicó a la ciudad de La Laguna. Y fue una campaña dura, muy dura, Sí. y ha sido una legislatura dura. Si usted hubiera sabido lo que le esperaba, sí. Hubiera seguido estando, porque claro, usted ha sido de las pocas personas que yo sepa, de las pocas figuras políticas de Tenerife y de las islas, porque lo habitual es que cuando tú le preguntas a un político, bueno, ¿qué vas a hacer? No, lo que diga el partido. Es usted de las pocas que ha hecho lo que le ha dicho el partido. Entonces, de las pocas. Entonces, si usted hubiera vislumbrado, bueno, aunque se temía algo, pero de que iba a ser tan duro, tanto porque la campaña trabajaron, bueno, muchísimo, ¿no? Es decir, porque dieron la vuelta en muy poco tiempo, en un tiempo récord, ¿no? Dieron la vuelta al sentido del voto. Y eso es dificilísimo, y es dificilísimo en La Laguna. Entonces, no porque la laguna es la laguna y bueno, tiene su... Si usted hubiera vislumbrado, repito, previsto lo que le esperaba y esa legislatura, ¿hubiera seguido diciendo que sí? Le doy mi palabra que sí. Le doy mi palabra que sí. Yo creo que José Miguel González y yo, no el resto quizás de los compañeros, éramos conscientes de a qué íbamos y dónde nos metíamos. No era consciente de lo que es la campaña personal, porque eso nunca se había vivido en Canarias y todo hay que decirlo. Pero no pensaba que iban a tildarla, todo, perdona, no pensaba que iba a tildarla de secuestradora, por ejemplo. Pero así todo, don Ricardo, yo creo que, porque las cosas hay que verlas con la distancia, ¿no? No en el momento que están sucediendo, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Yo hoy estoy feliz por el proyecto Coalición Canaria, feliz por la ciudad de La Laguna y feliz a nivel personal de estar haciendo un trabajo realmente apasionante, ¿no? Y de estarlo viendo ya, porque hace 6 años uno hablaba de la Cuesta Taco, un sueño. Uno hablaba de La Laguna, de ese casco histórico, y era teoría. Vamos a ir hablando de muchas cosas. Sí, vamos a ir hablando de todo. Pero sobre todo le puedo decir que la mayor satisfacción es el decir, después de 4 años, 10.000 laguneros más me han apoyado en este momento. Sin estar hecho el trabajo que empezamos, porque los 4 años pasados nos hemos dedicado a planificar fundamentalmente. Y sobre todo el afecto a la gente. Y lo que más orgullosa, don Ricardo, se lo digo de verdad, es, ahora me para gente y me dice, doña Ana, quiero saludarlo, yo no le he votado, pero estoy muy orgulloso de que usted sea la alcaldesa de La Laguna. El recuperar la dignidad como ciudad, el que la gente te respete y que haya gente que te quiera. Y gente muy sencilla y gente muy normal, pues le produce, te compensa todo, de verdad. Bien, también habrá compensación familiar. He ido observando, usted tiene un gran sentido familiar también, sí. Lo cual le honra, de que en momentos clave siempre cuenta con su marido, siempre cuenta con la familia. Ese sentido familiar le ha ayudado mucho a usted en los momentos difíciles. Mire, le diría más que nada porque... Le ha reconfortado, quiero decir. Bueno, lo de reconfortado después le digo que lo ha hecho, pero uno tiene que contar cuando tú le cambias la vida a la gente. Yo no cuento con mi marido, yo a mi marido no le cuento las cosas al ayuntamiento ni le consulto. Creo que ya tiene bastante carga
para que hablemos en casas de política o de temas municipales, incluso no vemos la tele, los programas locales, y lo lamento, pero es trasladar a las pocas horas que estás en casa pues tu trabajo, tus tensiones, ¿no? Pero sí tenemos que tomar la decisión en común en aquellas decisiones que cambian nuestra vida, porque cambia la vida radicalmente. Un alcalde es alcalde los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Los sábados y domingos tienes muchísimas actividades, no pueden contar contigo la familia para celebraciones familiares, para muchísimas cosas. Yo intento ir a las reuniones del colegio de mi hija, de hablar con los profesores, pero no puedo tener la garantía. Pueden ser el cumpleaños de mi padre, la boda de un hermano y a lo mejor no poder ir. Te cambia radicalmente la vida, y a un matrimonio, y sobre todo un matrimonio joven, le cambia, entre otras cosas porque mi marido tuvo claro desde el primer momento que la que elegían alcaldesa era a mí, no a él. Mi marido no me acompaña a los actos públicos. Su marido no es alcalde consorte. Jamás. Afortunadamente. Que afortunadamente. No, le quiero decir, yo aprecio, valoro, y a mí me encantaría que mi marido me acompañara a los actos oficiales y estuviera conmigo, pero entiendo que él ni le satisface, ni a él lo han elegido, ni esa es su vida, ni él tiene por qué ir pues al acto de una coronación de una reina que empieza a las 9 y acaba a las 2 de la mañana. Está clarísimo. Lo que sí, bueno, y mis padres, pues mis padres, yo tengo 6 hermanas, tengo 10 hermanos y tengo una madre, vivo cerca, son un refuerzo muy importante en el apoyo familiar o en el apoyo anímico. Pero fundamentalmente lo que decía usted del poder, que el apoyo para superar esas cosas no vienen de la familia, sino vienen de la formación que te ha dado tu familia, la formación, eso, y también por las convicciones religiosas que tiene uno, aunque a usted no le parezca, y no me avergüenza decirlo, porque a uno le da eso una serenidad interior, cuando tienes formación en valores, cuando estás tranquila con tu conciencia, y cuando miras para adentro y sabes qué has hecho, por qué lo has hecho, y tu familia lo sabe también. Pues bueno, eso es lo que te da quizás esa fuerza moral, ¿no? Esa fuerza moral. Te viene de la formación que te dio tu familia o la educación que has recibido, pero te la da también tus valores éticos, morales y religiosos, ¿no? Sin duda, y además le voy a decir una cosa, no es que no me lo parezca, es que me lo parece, y usted sabe muy bien que yo comparto esa misma visión de la vida y de las cosas, afortunadamente. Y eso es lo que nos anima a seguir caminando. En distintas ocasiones. En ocasiones profundamente muy duras, hay que decirlo. Es lo que nos ayuda a seguir caminando. Esa visión y ese sentimiento, ese sentimiento de honradez y de saber que, bueno, podemos dar lo que podemos dar, no más allá, pero sin trampa ni cartón, ¿no? Y sin corrupción. Sí. Nos podemos mirar a los ojos, usted y yo, porque no hay corrupción. Ni en usted ni en mí. No nos podríamos mirar a los ojos si usted o yo estuviésemos pringados en la corrupción. Bien, en este 2003 revalida usted la victoria en las urnas con esa mayoría absoluta. No. Perdón. Absoluta no. Es que, bueno, por lo visto el deseo de uno... Con 10.000 votos más. Efectivamente. Con 10.000 votos más. Y es que casi siempre quería asignarle la mayoría absoluta. Bien, usted ahora cogobierna con el PP mejor que en la legislatura anterior, supongo. Hombre, yo lo que quiero decir es que un gobierno de 14-13, como estamos en la legislatura anterior, es un gobierno muy tenso, muy difícil. Usted piense que basta que haya un concejal que no pueda venir a un pleno para que se pierda una votación, que eso genera que muchos de los concejales, al ser su voto imprescindible, cuando hay tensiones, cuando hay negociaciones, bueno, pues sea una situación permanente de negociación, ¿no? Hombre, en esta legislatura estamos 16-12, o sea que es una mayoría cómoda, relativa, donde nadie es imprescindible y donde hemos hecho un pacto, como digo, los concejales del Partido Popular, los 4 concejales del Partido Popular y los 12 concejales de Coalición Canaria, un pacto primero de nuestros partidos, con un apoyo a nivel insular, a nivel regional, a nivel nacional, que eso te refuerza, el pacto de las organizaciones políticas. Segundo, hay una gran afinidad entre el portavoz del Partido Popular, don Rafael Becerra, y yo en cuanto a respeto, en cuanto a carácter. Es un caballero, es una persona de palabra, es una persona serena, y eso da también tranquilidad al pacto. El tener un portavoz
con un sentido institucional del pacto. Y después la otra cosa que yo creo que ha sido interesante es que hemos hecho un compromiso en La Laguna de saber qué vamos a hacer estos 4 años y cuáles son las prioridades. Sí, y eso es fundamental. Vamos a ir con eso. Aunque sea, cada uno de los aspectos que vamos a tocar merecería por sí mismo una entrevista amplísima. Por lo tanto, tenemos que advertirles a todos los televidentes que va a ser imposible abordar en profundidad estos puntos, pero sí le vamos a rogar a doña Ana María Oramas el que ella, con su capacidad de síntesis, nos dé las ideas principales. Bien, Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que es algo que yo quería plantearle. Me parece que hay como 614 inmuebles catalogados, más o menos. Sí. Ese plan especial... ¿Y en qué va a consistir y cómo está en este momento encaminado? El plan especial se ha presentado esta semana a las fuerzas políticas, a las organizaciones culturales y sociales del municipio y al Cabildo de Tenerife. La semana que viene entrará por registro y se someterá a exposición pública de todos los ciudadanos de La Laguna durante cerca de 2 meses, con presentaciones públicas globales, aparte de una oficina que cualquier ciudadano del casco histórico podrá ir, sabrá cómo está su casa, qué va a poder hacer, cuánto le va a costar hacerlo, qué rentabilidad le puede sacar a la rehabilitación y absolutamente todo. Ese plan especial pues, va a definir, pues, por un lado, los grandes contenedores históricos, me refiero a palacios, edificios, pues qué se va a poder hacer, a qué se van a dedicar, pero fundamentalmente los 600 edificios civiles catalogados, darle una salida y 120 casas laguneras vacías en el centro histórico, porque no era todo pegas para poder obtener las licencias para la rehabilitación, rehabilitaciones imposibles económicamente y sin salida a los edificios. No se puede pretender que una familia del siglo XXI viva en una vivienda que tiene 1000 metros cuadrados. Claro. Está clarísimo. Entonces, ¿qué consiste el plan especial? Pues en poner un plan de tráfico, un plan de aparcamientos, dar un plan al comercio de zona comercial abierta tan importante en el casco de La Laguna y decirle a cada propietario qué va a poder hacer en su casa, cuánto le cuesta la rehabilitación, qué diseño tiene que hacer y a qué puede dedicar su casa para que esa rehabilitación sea rentable. En unas casas serán viviendas, en otros pequeños hoteles, en otras residencias y sobre todo lo que se prima en ese plan especial es que La Laguna no se convierta en una ciudad de negocios siniestra, que las casas las compren al final los bancos y las empresas, sino recuperar la vivienda familiar y que la ciudad pues encienda la luz a las 7 de la tarde, a las 6 de la mañana, que haya niños, que haya jóvenes. Bien. Y el uso de vivienda, que es fundamental. Vivificar ese núcleo, vivificar, darle vida. ¿Va a haber fondos económicos suficientes para colaborar en esa rehabilitación? Mira, hay 2 partes. Hay una que lo que pretendemos es que la propiedad privada sea rentable rehabilitar, y eso es lo que le he dicho y es el cambio de mentalidad, que obtener una licencia en el casco histórico sea más fácil Bien. Que en una zona que no sea casco histórico, con las reglas del juego, sabiendo qué es lo que hay que conservar y qué es lo que se puede hacer, y que sea un negocio invertir en el casco histórico. Eso es importantísimo. Después, en lo que respecta a la parte pública, yo creo que nosotros tenemos varios hitos, como puede ser San Agustín, el Palacio de Nava, el antiguo convento de San Francisco, lo que es el Colegio de La Salle, lo que puede ser la manzana municipal y lo que puede ser las obras de peatonalización, Hospital de Dolores, convento de Santo Domingo, Clarisas, Catalinas, Catedral, que eso implica ya un trabajo, no a corto plazo, sino a 10 o 15 años de planificación y de cofinanciación en el aspecto religioso del obispado, cabildo, gobierno y ayuntamiento, y en los que no son religiosos, en las instituciones. Bien, así muy casi flash, uno de los problemas que el ciudadano lagunero siente y padece, la seguridad. El fundamental. Ese ha sido el primer asunto del pacto con el Partido Popular. Lo importante es, en este momento están celebrándose ya las pruebas selectivas para 90 policías municipales más. Hemos aumentado este año, ya están incorporados 17. Hemos abierto la oficina de la Cuesta. Vamos a abrir las oficinas centrales de la policía en Taco, en el pabellón de los Majuelos. Hemos comprado las nuevas patrullas, los nuevos sistemas de comunicaciones de la policía. Estamos coordinándonos con los pocos efectivos de la Policía Nacional en el municipio y estamos reivindicando y teniendo una posición muy fuerte con un pacto institucional, Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, no tirándonos los tratos a la cabeza, sino trabajando conjuntamente
por mejorar la policía local y por reivindicar al delegado del Gobierno y al Ministerio del Interior que cubra la plantilla de la Policía Nacional en La Laguna, que hay en este momento 60 vacantes. Y además que tienen en perspectiva pues, los rodeos con todo su, digamos, esa necesidad de puesto fronterizo, de aduana. Está ya, y el problema que tiene es que los 15 efectivos que se están usando en los rodeos pues no van ni siquiera contra la comisaría provincial, es el único aeropuerto de España, internacional, que no tiene comisaría propia, y los 15 policías nacionales que están fijos en el aeropuerto de Rodeos salen exclusivamente de la comisaría de La Laguna. Para hablarlo claro, se quitan de las calles de La Laguna porque es una comisaría local. Vale. Esa es una de las reivindicaciones que tenemos. Bien, hay versiones de que vamos con la limpieza. ¿Qué pasa con Urbaser? Esas quejas. ¿Se está cumpliendo un convenio por parte de Urbaser o no? Bueno, hay una cosa que es la reivindicación laboral, las nuevas elecciones sindicales son dentro de 2 meses, entonces usted sabe siempre que en una gran empresa cuando hay elecciones sindicales se fuerza lo que es el elemento reivindicativo por parte de los sindicatos. Eso no quiere decir. Esta concesión se dio hace 2 años, yo creo que ha mejorado sustancialmente el sistema de limpieza de La Laguna. Fuimos el primer municipio de Canarias que ha hecho la recogida selectiva de basura, el primero, y se nota y está bien. Hombre, ¿que es mejorable? Sí. ¿Que ha habido cierta relajación por parte de la empresa en determinados aspectos que no era obligatorio, que ofrecieron como mejora? Pero debido a esas mejoras que ofreció la empresa, por eso se les dio la concesión a ellos y a otra no, y tenemos que apretar como ayuntamiento y los trabajadores para que la empresa cumpla, desde luego. En ese sentido se ha hecho una reunión este mes, después de 2 años de la concesión, se ha hecho balance, se ha reunido con la dirección regional y yo espero que en los próximos días la empresa esté cumpliendo al 100% tanto las condiciones obligatorias como las mejoras que ofreció en la concesión. ¿Qué hay de esa versión de que tarifas del agua, de que se van a subir las tarifas del agua para resolver el problema del agua? Bueno, las tarifas del agua se van a bajar en aquellos en que nosotros tenemos un compromiso político. El PSOE siempre ha dicho una gran mentira, ha dicho que el agua de La Laguna es la más cara de Canarias, que es mucho más cara que la de Santa Cruz, y bueno, eso no es una mentira. Eso no es cierto. No, hay personas que pagan más que en Santa Cruz consumiendo lo mismo que en Santa Cruz y hay personas que menos. Lo que hemos hecho, ajustar en este momento para equipararnos en el área metropolitana y hemos subido 1 euro en aquellas que estaban por debajo de que Santa Cruz y hemos bajado sustancialmente aquellas que están en Santa Cruz. Somos el único ayuntamiento que está aplicando una subvención a las familias numerosas del municipio. Este año hemos aprobado la subvención y decir sencillamente que eso es falso. ¿Dónde se paga más en La Laguna radicalmente? En los grandes consumidores. La gente que tiene un chalet con césped y con piscina paga muchísimo más en La Laguna que en Santa Cruz. Eso es cierto. La persona que tiene un recibo de 3.000 pesetas al mes paga casi un 15, un 20% menos que el señor que paga en Santa Cruz consume lo mismo. Entonces, bueno, pues eso es falso. Cuesta Taco. Cuesta Taco se está ejecutando muy bien el plan Cuesta Taco, las obras de acceso al pabellón de los Majuelos, la carretera, la avenida Los Menceyes ya se ve, las obras de zonas verdes y instalaciones deportivas van francamente bien, estarán terminadas en 1 año y medio, el acceso al hospital, los aparcamientos del hospital, todo eso forma parte del plan Cuesta Taco y el plan Urban, que tendrá que estar acabado pues, en el 2006, como sabe todo el mundo, polvorín de Taco, estación del tranvía, piscina del Taco y de la Cuesta, centro de empleo, va bien, aparte de la parte social. Subvención de guarderías a mujeres, formación de inmigrantes, tema de mayores, está moviéndose. Por cierto, aparcamiento del hospital, seguridad de esos aparcamientos. Bueno, usted se refiere a los actuales aparcamientos. A los actuales aparcamientos. Le quiero comunicar a usted, como al resto de los que me ven, que los aparcamientos actuales del Hospital General están en el término municipal de Santa Cruz, en la finca de la Multa, que el Ayuntamiento de La Laguna adquirió un compromiso, que fue que la parte de La Laguna, que no es donde se han generado los robos, los incidentes y donde están los problemas de vigilancia, sino que es en la parte del término municipal de Santa Cruz. Así todo nosotros estamos haciendo en la parte municipal de La Laguna una presencia permanente a las horas y salidas de los cambios de turno del personal del hospital. Y la Policía Nacional se comprometió con cargo a los efectivos de la comisaría de Santa Cruz, porque era en el término municipal de Santa Cruz, y así lo exigí como alcaldesa, porque al principio pensaba encomendárselo también a lo de La Laguna como usted, sin ver que la rayita
Pasa que... Y defendí a la Policía Nacional de La Laguna y dije, esto corresponde a la Nacional de Santa Cruz. Hay días que cumplen y hay días que no. Claro, que todo el mundo no estamos tan pendientes de la rayita, teniendo en cuenta que el hospital como tal está justo en el término. Está en La Laguna. No, hay una parte que no sé si lo sabes. No, hay una parte, pero hay otra que sí es Laguna. Sí, efectivamente. Hay Laguna. La parte de La Laguna está siendo vigilada por el Ayuntamiento de La Laguna. Sí. Los problemas principales, los robos principales han sido con respecto a la parte del término municipal. Pero oiga, y eso y tantas cosas más, ¿no se podrían resolver mucho con más agilidad, con más eficacia, como tal, si hubiese salido adelante ya la famosa área metropolitana? No, el tema de seguridad no. El tema de seguridad es un tema que la ley todavía... Tenemos muchos problemas, sobre todo en Canarias. Usted piense que Tegueste, por ejemplo, está rodeado de la laguna por todos lados, ¿no? El tema de las policías locales en Canarias, yo personalmente creo que algún día habrá que cambiar la ley y tener un cuerpo único de policía local en Canarias, porque en los municipios hay zonas donde la laguna Tacorón te vuelves a la laguna, no tiene sentido. Comarca del Nordeste, ese plan de excelencia. Pues mire, las piscinas de Baja Mar van muy bien, todo el acceso de las obras en la punta de Tececinte, el parking en la subida a Lomicián, todo el tema de senderos, el mirador y sobre todo esas piscinas de Baja Mar que esperamos que estén abiertas a final de verano. Y bueno, no le digo en Tejina de Valleguerra, con el plan de barrios terminado, la variante y todo lo que es un plan económico muy interesante en Valleguerra y Tejina. Parece que en San Bartolomé de Geneto se quejan de que suben los impuestos y el asfaltado no prospera. Es todo lo contrario. San Bartolomé de Geneto, en la anterior legislatura, se invirtieron 1.500 millones de pesetas, no solo en la vía principal de San Bartolomé de Geneto, sino en este momento estamos resolviendo lo que es el saneamiento alcantarillado desde el Camino San Lázaro, Coromoto, los baldíos, los genetos, pues es una inversión de 1.500 millones de pesetas. Claro que sí. Yo siempre digo que prefiero que la gente proteste y se queje por las obras de que porque no llegan las obras. Le puedo asegurar que es más angustioso tener gente que dice ¿cuándo van a hacer lo mío? Que decir ¿cuándo acaban estas malditas obras? Pues sí, pero eso sabes que van a acabar. Cuando empiezan es más difícil. Sí. Capital cultural, La Laguna, AERE, capital cultural. Esa lumen canariense, ¿qué quiere dar a significar? Muchas cosas, don Ricardo. Esa lumen canariense que hemos trabajado durante 3 años, hecha por Canarias, con comisarios canarios, financiada desde Canarias, donde tenemos piezas de más de 60 museos europeos, pero que el 10% de la muestra son piezas de toda Canarias, de La Palma, de Gran Canaria, de La Gomera, de Tenerife, piezas al mismo nivel que las piezas que vienen del Museo del Prado, del Museo Real de Amberes. Son muchas cosas, son el que los canarios nos demos cuenta que el patrimonio de esta tierra no solo es el patrimonio aborigen, no solo son los edificios y no solo es el arte contemporáneo o Gaceta del Arte. ¿Qué es? Sino también toda esta imaginería, esta pintura que lleva 500 años en Canarias y que podrían estar en cualquier museo del mundo y que no lo conocemos los canarios y no lo valorizamos. Es el poder decir que La Laguna es una ciudad del siglo XVI, que tiene un Cristo, que vino en el siglo XVI, que de dónde vino, qué se hacía en Europa en aquel momento y qué se hizo en Canarias y qué había en Canarias en aquel momento, qué familias hubieron en aquel momento que pudieron encargar un Cristo como el Cristo de La Laguna o las imágenes de los San Miguel que vienen de La Palma o tantas cosas tan hermosas, ¿no? Es el decir que en Canarias podemos hacer cosas y proyectos culturales que pueden ir a Londres, que pueden ir a Madrid y que pueden poner a Tenerife, a San Cristóbal de la Laguna en el mapa cultural internacional. Es un orgullo y sobre todo es el permitir, yo creo que esta exposición va a permitir que esperamos que a lo mejor 100.000 o 200.000 canarios conozcan La Laguna, conozcan su casco histórico y conozcan parte del patrimonio de todos los canarios. La Laguna, ciudad universitaria. ¿Ciudad universitaria? Sí. Pues mire, le diría una cosa, hay que recuperar el diálogo. Nosotros hemos tenido una muy buena relación estos 4 años. El Ayuntamiento de La Laguna no solo hace recepción de todos los congresos que tiene la universidad, sino que hemos tirado a los especialistas en la universidad para diseñar el Urban, para diseñar el plan ganadero y la rehabilitación de los ganaderos. Hemos trabajado con la universidad en los principales proyectos europeos y proyectos económicos del municipio. Yo creo que eso es muy importante.
el reto que tiene la universidad. Hemos colaborado con la universidad para lo que es los cursos de verano en el casco histórico, tanto con la UNED como la Universidad de La Laguna. Creemos que el reto que tiene la Universidad de La Laguna es poder hacer en verano, tener a miles de chicos extranjeros aprendiendo lengua española en nuestra ciudad, en esa universidad. Lengua española para extranjeros, poder traerlos. Hicimos una experiencia hace 4 años que ayudó el Ayuntamiento de La Laguna y ese es el reto. El poder esos colegios mayores, dedicarlos en verano a tener alumnos extranjeros en nuestra ciudad. Usted está en la dirección de Coalición Canaria, la Dirección Nacional de Coalición Canaria, y ya estamos acabando. Quería preguntarle cómo ve esa polémica. ¿Es una polémica falsa sobre los desequilibrios presupuestarios entre islas? Conozco la partida presupuestaria. Yo soy miembro de la Ejecutiva de Coalición Canaria. Por eso. Soy vicepresidenta de Coalición Canaria en Tenerife y le puedo decir que conozco perfectamente los presupuestos. Mi opinión como dirigente de Coalición Canaria es, conozco a Dan Martín, conozco perfectamente los presupuestos, él ha hecho una presentación de las necesidades, aparte del equilibrio presupuestario, excepto en el tema sanitario, que hay que decir que en este momento hay un beneficio respecto al complejo, el consorcio sanitario de Tenerife, de 15 millones de euros para inversión, lo que pasa es que están con un aval, pero es para inversión nueva, que irá compensando los desequilibrios fundamentales en inversión de sanidad. Era un compromiso del presidente del gobierno y se ve reflejado en los presupuestos, ya lo ha visto el presidente del Cabildo, lo hemos visto todos los alcaldes en la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno. Hay una realidad en Canarias muy importante, en la cual hay islas que están creciendo y con una situación económica boyante, otras con gran preocupación. Los ratios peores, aunque no nos los creamos, son los de La Palma. Hay una situación en La Palma de paro, de creación de riqueza y de perspectivas más negativas que el resto de las islas. El paro está muy concentrado en el norte de Tenerife, en el norte de Gran Canaria y en la isla de La Palma. Y tendremos que hacer un esfuerzo todos los canarios en lo que es las bolsas de pobreza y de paro. Yo le digo una cosa, yo como alcaldesa de La Laguna no voy a decir, cuando miro los presupuestos, miro sí lo que hay demandado como alcaldesa de La Laguna, las inversiones en mi municipio son las importantes y están. De resto, como miembro de Coalición Canaria, tengo que saber si los presupuestos de la comunidad están yendo a los canarios que necesitan la intervención del gobierno para diferenciar y solventar lo que son las diferencias económicas, las bolsas de pobreza, la creación de empleo y sobre todo las infraestructuras básicas que permitan a esta tierra canaria seguir con una situación económica que no haga que tengan que volver a salir para otros lados. Y tenemos problemas en este momento en los nortes de Gran Canaria y Tenerife y en la isla de La Palma. Y tendremos que estar todos los canarios apoyando eso. Y cuando me digo norte, digo área metropolitana y norte de Tenerife. Claro. Por último, ¿usted descarta ser presidenta del Gobierno de Canarias? Pues mire, yo le digo sinceramente, no tengo en este momento ambiciones políticas que vayan más allá de los próximos 4 años como alcaldesa. Me gustaría muchísimo, se lo digo sinceramente, estar en algún momento en el Cabildo de Tenerife. Me gustaría trabajar en el gobierno de la isla. Ni me he planteado el tema de volver a la política regional. Yo creo que yo en un momento dado, por lo menos los próximos 10 años, necesito recuperar espacios personales y espacios familiares. Tengo una niña de 8 años y no me gustaría encontrármela con 25 años ni con 22 años. Y hay determinados cargos políticos que implica un sacrificio de la vida personal y familiar, que creo que tengo una responsabilidad también con una hija. Y me gustaría seguramente me gustaría estar a lo mejor una temporada de consejera del Cabildo de Tenerife, sinceramente. Que es una visión, no he tenido la oportunidad, he trabajado en el gobierno regional. Yo cuando estaba viceconsejera iba un día a Gran Canaria, otro en Tenerife, viajaba a todas las islas, he conocido la problemática de Canarias, pero por ejemplo no conozco la problemática de los municipios de la isla de Tenerife y me encantaría por ejemplo ser consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, un tipo de trabajo quizás más sereno, menos de 24 horas, pero también con una nueva perspectiva que es la insular, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No, le he planteado esta pregunta última sin ninguna perversidad, sino porque a veces en la vida, y en la vida política también, mientras uno discuten si son galgos, si son podencos, después la historia y después los acontecimientos nos plantean otro tipo de realidades. Esté usted donde esté,
sabemos que va a trabajar y que va a trabajar por nosotros y sobre todo que va a trabajar por los que más lo necesitan. Y en esa confianza y con ese sentimiento, pues le damos a usted las gracias por todo este tiempo, por estar con este canal, con este jovencísimo Canal 8, que hace una televisión diferente y que quiere hacerla diferente. Y que... Está en el término municipal de La Laguna, don Ricardo. Perdón, en el término municipal de La Laguna. En el término municipal de La Laguna. He empezado la entrevista, sí. Y en fin, darle las gracias muy sinceramente de que esté con nosotros. Modestamente vamos a estar con todo lo que sea el bien de Guere y el bien de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad, de estos barrios, y sobre todo nos va a encontrar siempre con los más necesitados. Muchas gracias. Gracias a usted. Doña Ana María. Y también queremos dar las gracias a todos ustedes que han seguido esta entrevista, este programa de Directo al Objetivo, con doña Ana María Oramas González Moro, alcaldesa de San Cristóbal de la Laguna. Muchas gracias a todos por su atención.